Estas cosas son las cosas que siempre debemos tener en la mente, siempre debemos tenerlas presentes. El consejo de Juan a esta iglesia naciente es precisamente, y lo que importa, dice Juan, es que siempre estemos con Dios, que siempre caminemos con Dios. Juan aprendió a caminar con Jesús desde que era un adolescente, tal vez 15 años, 16 años, caminó con Jesús. Y termina allá en el Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, desterrado por causa del testimonio de Jesús. Y allá recibe el Apocalipsis. Y no sabemos dónde terminó sus días Juan, pero terminó viendo la gloria de Dios, revelándonos el Apocalipsis, todas las cosas maravillosas del mundo celestial. Así que Juan sabe lo que está aconsejando a la iglesia. Y Juan dice, hermanas, hermanos, que lo que es importantísimo, lo fundamental de la vida, lo que nunca deberíamos olvidar, es que siempre caminemos con Dios, que siempre mantengamos nuestra comunión con Dios. Porque si nuestra comunión con Dios es correcta, es decir, si tenemos la correcta relación con Dios, no importa lo que nos suceda, no importa lo que nos pase, no importa lo que se levante contra la iglesia, contra los creyentes, si nuestra comunión con Dios es la correcta, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios. Si nuestra relación con Dios es la correcta, no importa lo que nos suceda, como a Juan, desterrado por el testimonio de Jesucristo, perseguido, no importa lo que nos pase. Entonces la pregunta que hoy queremos contestar es: ¿cómo puedo mantener mi comunión con Dios? ¿Cómo puedo mantener mi comunión con Dios? ¿Cuáles son los consejos que Juan nos da? Y hoy es solamente uno, dividido en 2 o 3 partes. Nos da la respuesta en estas palabras. En el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y antes de entrar a analizar esta expresión solamente, para nosotros, para la iglesia, hermanas, hermanos, lo que es importante, lo primero es que nosotros ya estemos viviendo en el versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Por favor, Luis, ¿cómo dice? ¿Recuerdan? Ahí está. ¿Qué dice todos juntos? 1, 2, 3, dice: si confesamos nuestros pecados, es bien y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el inventario espiritual que Dios quiere que haga. No tienes que ir a ningún lado. No existían las experiencias de AA hace 2000 años, ni siquiera figuraba Alcohólicos Anónimos hace 2000 años. No tienes que tener ningún retiro, no tienes, ahí donde estás, en comunión con Dios, tenemos que hacer un inventario profundo de cada una de las áreas de nuestra vida. Y aquí Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Todos. Hermanas, hermanos, el cristianismo es venir a Cristo y como la pecadora, como el ladrón, como el endemoniado gadareno que tenía una legión de espíritus, todos fueron perdonados. La adúltera que fue tomada en fragante y que la ley decía que debía ser apedreada. Si confesamos nuestros pecados, no debemos tener reservas en nuestros pecados, no debemos tener cosas ocultas, hermanas, hermanos, porque tarde o temprano nuestros pecados van a salir a la luz, no van a permanecer ocultos. Dios es santo, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, por eso cuando venimos a Cristo, dice: confiesa todos tus pecados, confiésame todos tus pecados, no ocultes nada. Ese es el primer punto del cual Juan parte. No
se nos tiene que olvidar porque nos los va a volver a recordar ahorita. Pero tenemos que partir de este hecho de que Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando yo confieso mis pecados a Dios y a mis semejantes, si fuera necesario, Dios es fiel y justo para perdonarme. Si no necesito confesárselos a nadie, es con Dios y conmigo. Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero si yo no confieso mis pecados me alcanzarán tarde o temprano. Y las consecuencias se tienen que pagar, porque la paga del pecado, cuando no es confesado, es la muerte. ¿Sí me explico? Así que confesemos nuestros pecados ante Dios y no dejemos que nuestros pecados nos destruyan. Y por eso la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo puedo mantener mi comunión con Dios fresca, activa, vigente? Bueno, pues vamos al capítulo 2, porque ahí es donde Juan nos da la respuesta. Capítulo 2, versículo 1. 2:1. ¿Sí? Aquí está. Otra vez: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí está la respuesta. En primer lugar, hermanos, tenemos el consejo del apóstol Juan a la iglesia, a sus hijitos: hijitos míos, estas cosas les escribo. Lo primero que tenemos aquí es la orden, es la exhortación. El objetivo principal que Juan nos da para que no perdamos nuestra comunión con Dios es esta: estas cosas os escribo. No la tengo subrayada en algún lado, ahí está. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Lo primero que Juan nos recomienda a la iglesia es estas cosas. La orden, la exhortación. Juan nos dice que nunca debemos olvidar estas cosas, que siempre hemos de tener presente. Si queremos conocer a Dios, si queremos mantener nuestra comunión con Dios, nunca debemos olvidar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas, y son muchas, ¿no? Pero son estas cosas las que nunca debemos olvidar. Las cosas que están, la carta que escribió Juan, la primera, la segunda, su evangelio, el Apocalipsis, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Sí recuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de las palabras que puso quién? Moisés, ya la leímos, ¿verdad? La misma enseñanza de Deuteronomio 6. Sí, por favor. Estas palabras, estas cosas que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ayúdenme a leer el versículo 7. Y andando por el camino, y las atarás como y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los ojos de tu casa y en tus puertas. Estas cosas, estas palabras. Y después, ¿se acuerdan cuando entraron a la tierra prometida? Josué 1:8, ¿se acuerdan? Las mismas cosas en otra versión. Léanlo conmigo, por favor, 1, 2, 3. En nuestra versión 60, ¿se acuerdan cómo dice? Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estudia constantemente este libro de instrucción, solamente así prosperarás.
Medita en él de día y de noche, como el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová. Y luego en el Salmo 19, ya lo leímos, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, me salva, me limpia, me transforma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Hermano, si quieres ser libre del pecado, esta es la primera instrucción que Juan nos dio. Nunca se te olviden estas cosas que están escritas aquí, estas palabras. No hay poder más grande que este para nuestra santificación, nuestra transformación y nuestra liberación. Por eso en el versículo 9, trae tus pecados, ven pronto y estemos a cuentas, dice el Señor. Trae todos tus pecados y en eso estoy trabajando ahora. Estoy trabajando en generar un inventario verdaderamente cristiano, donde nosotros los cristianos, porque tenemos el poder del Cristo resucitado, del Cristo exaltado, del Cristo triunfante. No es una religión, no es una experiencia, Él es el Todopoderoso. Y Él tiene poder más que cualquier experiencia que haya en la tierra. Pero tenemos que seguir los pasos que nos marca la palabra. Bueno, esa es la primera cosa. Ahora, algo muy elemental, que esto lo saben los niños ya de las clases de escuela dominicales. ¿Qué significa esto? Ponme el versículo 1 otra vez, 2:1, Luis, por favor. Para que no pequéis. Para que no pequéis. Estas cosas te escribo para que no peques. La pregunta sencilla es, ¿qué es el pecado? Todos ya sabemos qué es el pecado, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es el pecado? Todos ya lo saben. Bueno, pues se los voy a volver a recordar, aunque ya lo sepan. Pero por si las moscas, por si alguien no lo sabe, voy a recordar rápidamente 4 cosas que significa pecar. Para que no pequéis. ¿Qué es el pecado? Bueno, número 1, el pecado significa desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo básico. Pecado es cerrar el blanco, no obedecer la palabra que ya conozco. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces lo primero es desobedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Haz tu cuestionario, ¿cómo estás a la luz de los 10 mandamientos? Haz tu inventario, ¿estás obedeciendo los 10 mandamientos? Empieza por ahí. Luego el sermón del monte. En la Biblia se pone todo lo que no es pecado, está en contra de Dios, va contra Dios, no importa lo que sea. Segunda cosa, es desobedecer la conciencia que Dios nos ha puesto. Pecado significa desobedecer esa alarma interior que tenemos. Y ahora nosotros como cristianos, si ya somos cristianos, tenemos no solo la conciencia original que está dañada por el pecado y está media muerta, media oscura. Ahora tenemos la luz del Espíritu Santo ya, entonces nuestra conciencia ya debe ser una conciencia más clara, más poderosa. Entonces pecado es desobedecer esa conciencia, esa nueva conciencia que ya tenemos como hijos de Dios. En tercer lugar, pecado es que nuestras vidas, significa que no peque, significa que nuestras vidas ahora sigan gobernadas por nuestros deseos carnales y no por la palabra de Dios. Si yo como cristiano aún dejo que mis deseos carnales me sigan dominando, como dijo Pablo, si andamos en la carne, ¿verdad? Es lo que Pablo llama que andamos en la carne, dice que ya no andamos en la carne. Ahora se supone que debemos andar ¿en dónde? En el Espíritu, ya no en la carne. Entonces si yo sigo siendo gobernado por mis deseos carnales, estoy pecando contra Dios. Esa es la tercera cosa. Y ese es el mal de la humanidad, el mal psicológico actual de toda esta generación.
generación. ¿Qué dice esta generación? Yo tengo derecho a vivir y hacer lo que yo quiera. Y ser lo que yo quiera. No es la enseñanza de Dios. Pablo dijo por eso, a ver, pon el de Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5, para que recuerden, absteneos, dijo Pablo, absteneos. ¿De qué me debo abstener? De toda clase de mal. Debo abstenerme. Mi conciencia me dice lo que debo hacer antes de que lo haga. El Espíritu me habla, el Espíritu me avisa, el Espíritu me dice, aguas, abusado con esto. Entonces yo peco si me brinco la palabra, si no me abstengo, si no me detengo. Como hijo de Dios yo ya tengo la luz de Dios, andad en la luz. Estudiamos ayer, mientras tenemos la luz, no sea que las tinieblas te vuelvan a ganar, para que llegues a ser hijo de luz. Y en cuarto lugar, para terminar este segundo punto, significa, pecar contra Dios significa que aún estamos gobernados por este mundo. La mentalidad de este mundo, la actitud de este mundo. ¿Sí? Eso significa pecar, que yo estoy dominado por este mundo, por la mentalidad, por la actitud de este mundo. ¿Cómo es la mentalidad de este mundo? Pablo dijo, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo. Eso es pecado, conformarnos a la mentalidad de este mundo. ¿Cómo vive el mundo? Nunca se acuerdan de Dios. Solo cuando tienen enfermedad o están al borde de la muerte o están ante la muerte, ¿verdad? Solo así se acuerdan de Dios. Pero no les importa a Dios, les importa un bledo. Esa es la mentalidad del mundo actual. Vivir como queremos y hacer lo que queremos. Se creen como los dueños del universo, como el centro del universo. Nos creemos Dios, jugamos a ser Dios, queremos seguir siendo Dios, como dijo Satanás a Adán y a Eva, el día que comas de este fruto, tú vas a ser tu Dios y nos creemos Dios, jugamos a ser Dios. Esa es la mentalidad de este mundo. Muy bien, entonces el primer resumen de lo que significa vivir una vida de pecado significa que no estamos gobernados por Dios. Que nunca nos preguntamos, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué me prohíbe Dios? No nos importa para nada Dios, hacemos lo que nosotros queremos, somos ingobernables. ¿Han oído esa palabra algunos? Somos ingobernables, no nos importa lo que diga Dios y su palabra, hacemos lo que yo quiero. Eso es vivir una vida de pecado. Eso es lo que Juan está diciendo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo mantener nuestra comunión con Dios? ¿Verdad? Eso es lo que estamos. ¿Cómo mantengo mi comunión con Dios? Bueno, pues eso es lo que no debemos hacer. Pero hermanos, la pregunta real es, ¿por qué no debería de pecar un cristiano? ¿Por qué no debería de pecar un cristiano? Estamos hablando de cómo mantener mi comunión con Dios. Entonces cambio la pregunta un poco más profunda y digo, ¿por qué no debería de pecar yo como cristiano? Número uno, porque Dios aborrece el pecado. Porque Dios odia el pecado. Porque el pecado se opone por completo a Dios, a su naturaleza y a su voluntad. Dios aborrece el pecado, le es abominable. Y eso debería ser suficiente para no pecar contra Dios. Como cristianos, estoy hablando a los hijitos, estoy hablando a los cristianos, no le estoy hablando al no cristiano.
Este mensaje es para el cristiano. ¿Por qué no debería de pecar contra Dios? Porque Dios aborrece el pecado, porque ofende a su santidad, a su voluntad y a su gloria. Y eso debería ser suficiente. No tendría que discutir nada. Y yo siempre soy bien discutible, soy bien discutidor, siempre estoy discutiendo con Dios. A ver, ¿por qué? En segundo lugar, ¿por qué otra razón no debería de pecar contra Dios? El Señor dice, porque el pecado en sí es destructivo. El pecado es muerte. El pecado destruye nuestras vidas, ha destruido a la humanidad. Veamos a la humanidad, veamos objetivamente las consecuencias del pecado. El pecado es destructivo, el pecado es dañino, el pecado destruye nuestras vidas, nuestras familias, destruye todo lo que somos. El pecado entra como un juego, como un placer, como algo que, muy soberbios, y después nos deja totalmente destruidos. Tu pecado, mi pecado me alcanzará tarde o temprano. En tercer lugar, ¿por qué no debería de pecar? Y esta es una razón más profunda, hermanos, para los verdaderos cristianos. ¿Saben, hermanos? No debería de pecar el cristiano contra Dios, porque el pecado es la cosa más terrible y más fea que mató a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue por el pecado que Él sufrió lo que sufrió. El pecado mató a nuestro bendito Salvador. Él murió por el pecado, por nuestros pecados. Una de las razones por las que el Señor vino del cielo a la tierra fue por el pecado, y por eso sufrió lo que sufrió: el Calvario, la maldición, el infierno, la muerte. Fue destituido de la gloria de Dios, fue al infierno, sufrió el lago de fuego, todo lo que nosotros merecemos morir. Eso mató a nuestro bendito Señor en la cruz del Calvario. Fue el pecado. Y también me destruirá a mí si camino en el pecado. ¿Saben, hermanos? Además, el pecado niega el Evangelio. Si nosotros pecamos, estamos negando el Evangelio, porque se supone que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevas personas. Así que si yo sigo pecando, estoy negando el Evangelio poderoso de Dios. Por eso Juan está escribiendo aquí: estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿puedo yo como cristiano seguir pecando? Pues sí puedes, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Por eso Juan escribe de esta manera. Entonces, yo debería de decirme, yo debería tomar la decisión como cristiano en este momento, cuando leo estas palabras. Pone primero otra vez 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Yo debería de decidir ahorita, en este momento, no voy a seguir pecando, porque Dios condena el pecado, porque el pecado es destructivo en sí mismo, porque el pecado causó el sufrimiento de Cristo y porque mi pecado deshonra el Evangelio. El camino de Dios es blasfemado por nosotros, dice el Señor. Es blasfemado por nosotros los que profesamos el Evangelio. Y qué vergüenza para mí y para mi familia que el Evangelio tenga que ser avergonzado por nosotros. Entonces debo de tomar una decisión ante la palabra de Dios. Y muy bien, entonces, para terminar el cuarto punto, ¿cuál sería la mejor manera de no pecar? ¿Cómo no pecar contra el Señor?
Bueno, número 1, guardando la palabra de Dios, como dijimos, ¿verdad? Guardando, obedeciendo la palabra de Dios. Nunca olvidarnos de las palabras de Dios, tenerlas presentes siempre. Pero además, hermanos, si yo realmente quiero no pecar contra el Señor, debo de empezar a vivir verdaderamente una vida cristiana, es decir, andar en la luz, andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en la luz? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa vivir para Dios y para su gloria. ¿Se acuerdan de la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster? ¿Presbiterianos? ¿No? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Sí? Esa es la primera pregunta, la 1, la primerita. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ponme la respuesta, porque si no saben la pregunta, menos la respuesta. Por ahí está Luis. El fin principal del hombre, leanlo todos juntos, 1, 2, 3. Otra vez. Esto es vivir para la gloria de Dios. Ese es mi propósito, ese es mi destino. Ese debería ser mi más grande destino, mi más grande propósito. Vivir para Dios y para su gloria. Esa es la mejor manera de evitar el pecado. ¿Quieres evitar el pecado? Empieza a vivir para la gloria de Dios. Empezar por este objetivo principal, diciéndome a mí mismo, estoy aquí en este mundo, vivo para la gloria de Dios. Estoy aquí porque Dios me ha puesto aquí, Dios me ha salvado, Dios me ha redimido y ahora yo quiero vivir para su gloria. No debo preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué propósitos tengo para mi vida? No, yo debería de preguntarme, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y si empiezo a vivir, como dice la respuesta de la primera pregunta del Catecismo Menor, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Tu propósito supremo, mi propósito supremo es que si yo empiezo con este gran deseo, hoy me voy con la mentalidad de decir, voy a empezar a vivir para Dios, para su gloria, para glorificarlo, para exaltarlo. Tal vez lo he estado avergonzado durante muchos años, pero ya no quiero seguir pecando contra Dios. Si lo haces así, el Espíritu de Dios te dará el poder para que ya no sigamos pecando contra Él. El Espíritu Santo va a producir en nosotros una vida de santidad, una vida de obediencia y una vida de fidelidad. Concluyo. La principal preocupación del apóstol Juan, allá en esos últimos años de nuestra vida, de su vida, es que nosotros caminemos con Dios. Su preocupación es que nunca perdamos nuestra comunión con Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Esa es su principal preocupación. Por eso escribe estas cosas. Porque al final del día, hermanos, lo único que obstruye nuestra comunión con Dios es el pecado. El pecado obstruye nuestra comunión con Dios siempre. Y nos separa de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. De nada vale, de nada sirve decir yo tengo comunión con Dios y deliberadamente después vuelvo al pecado, como el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a su estiércol. De nada sirve decir que soy cristiano si ya estoy planeando ahorita mi próxima fechoría y dejo albergado el egoísmo y el orgullo en mi corazón.
Bueno, pero el versículo no termina ahí. Pon la última parte, Luis, porque Juan no termina ahí. Qué bueno que Juan no termina ahí, ¿verdad? Y tengo que continuar, yo no me puedo quedar ahí, porque la continuación del versículo 1 y versículo 12 dice: y si alguno hubiere pecado o ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa cuántos pecados hayas cometido o cuán terribles pecados sean los tuyos, no importa. Él es la propiciación por nuestros pecados. No importa cuántos y de qué color. Si estás aquí es porque hay oportunidad. Muchas personas ya no están aquí, muchas personas cometen pecados irreversibles, ya no tienen chance, perdonen la expresión, ya no tienen oportunidad de regresar. Pero si estás aquí, no importa cuántos y qué terribles sean tus pecados, Él ha hecho propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. La propiciación, la ofrenda, el sacrificio se ha hecho por mis pecados pasados, presentes. Qué maravilloso abogado tengo. Quisiera ya no pedir perdón mañana. De verdad quisiera ya no pedir perdón mañana. Pero desafortunadamente, mientras camine en este cuerpo corrupto, en esta mente de este viejo hombre, aún, pero yo sé que tengo propiciación con el Padre. Ese es el Evangelio completo. Y a eso nos llama el Señor. ¿Tengo una comunión con Dios verdadera? Esa es la pregunta final. ¿Estoy manteniendo una comunión verdadera con Dios? ¿Es mi comunión con Dios genuina? ¿Sabe Dios que tengo una relación con Él verdadera? Él lo sabe, no importa lo que digan los demás. ¿Sabe Dios que tengo una comunión verdadera con Él? Eso es lo que importa al final del día. Porque eso es lo único que nos sostendrá en los tiempos de adversidad, de prueba y de lucha. Nuestra comunión con Dios es lo único. Acuérdense de los héroes de la fe. Hebreos 11. ¿Se acuerdan de esos hombres? Héroes de la fe. ¿Por qué fueron héroes de la fe? Porque confiaron en el Señor siempre. No importa lo que les pasó. No importa lo que les hicieron. No importa que los sacrificaron, que los quemaron, que los aserraron, que los despedazaron, que violaron a su esposa, a sus hijas. Ellos fueron triunfadores porque por la fe triunfaron. Porque su comunión con Dios, el secreto de su vida era la comunión con Dios. Lo único que nos puede librar de seguir pecando contra Él es nuestra comunión con Dios. Puestos de pie, oramos. Señor, te damos gracias en este momento, en esta hora, en este lugar. Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Elohim, Yahweh, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios Santísimo, Altísimo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es la luz. Gracias por haber enviado al sol de justicia a este mundo. Hace 2000 años Él vino a este mundo por el pecado. Hace 2000 años en el pecado murió. Pero gracias que al tercer día resucitó. Y resucitó triunfante y victorioso y poderoso y glorioso. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y nos ha enviado al Espíritu Santo. Y nos ha escrito estas cosas a nosotros que estamos batallando con este mundo,
con nuestra carne, con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestra vida humana. Sabes quiénes somos, sabes lo que somos. Pero gracias porque nos has escrito estas cosas, la palabra de Dios, nuestra única regla de fe infalible, la bendita palabra de Dios, poderosa, eterna y santa. Ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón. Ayúdanos a nunca olvidarnos de estas palabras, a escribirlas en nuestra mente, en nuestra casa, hablar de ellas en la noche, en la mañana, siempre. Porque la ley de Jehová es perfecta y solo ella puede convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que puede hacer sabio al sencillo. Que sean más deseables que el oro, y más que mucho oro refinado, para no pecar contra ti, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a cada uno de nosotros en este lugar ahora, Señor. Sabes cómo es nuestra relación contigo. Sabes cómo es mi relación contigo. Tú lo sabes. Ayúdanos, Señor. Espíritu de Dios, danos seriedad y compromiso por el reino de Dios. Primeramente, una comunión contigo, Padre, porque solo esto nos sostendrá. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, que quede en el corazón de cada uno de nosotros y que cumpla el propósito para el cual la has enviado. Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar.